¿Qué significa Be'alotha? Be'alotha significa cuando enciendas, y esto tiene que ver con la orden que dio el Eterno para que cuando se encendiera el candelabro las luces alumbraran hacia adelante. ¿Por qué los primogénitos fueron reemplazados en el sacerdocio por los levitas? Lo que sucede es que los primogénitos en cierta forma no estaban cumpliendo con su labor, con lo que ellos tenían que hacer delante del Eterno. Entonces el santo los reemplazó por los levitas, porque ellos sí demostraron, especialmente en el pecado del becerro de oro, que estaban del lado del Eterno. Entonces ellos fueron escogidos para hacer el sacerdocio, los levitas. Esto estaba en principio destinado a los primogénitos. ¿Para qué servían las trompetas de plata? Estos elementos servían para que el pueblo fuera convocado a la asamblea o para que emprendieran el camino, dependiendo de la forma como se tocaran. A veces era, como dice la Torá, estridentemente, muy fuerte, entonces en son de alarma, para que el pueblo se moviera, o en otra forma para que se congregara. ¿Por qué el pueblo pidió carne y recordó lo que comían en Egipto? Esto demuestra el inconformismo que había en algunos momentos por parte del pueblo de Israel. El pueblo estaba lleno de carne. Recordemos que salieron muchas cabezas de ganado, ovino, vacuno, etcétera. Entonces, carne era lo que tenían, pero estaban inconformes con lo que el Eterno les había dado. Recordaron lo que comían en Egipto porque supusieron de pronto que allí no tenían que moverse mucho para conseguir la comida. Es básicamente el inconformismo que el pueblo tenía hacia el Eterno, y por ello se quejaba, pero no tenían ninguna razón para hacerlo porque tenían suficiente para comer. ¿Por qué Miriam sufrió el mal de Saraat? Porque el mal de Saraat es para una persona que comete ciertos pecados, especialmente Lashon Hara, o sea, lengua maligna. Miriam habló mal de Moshe sin tener por qué hacerlo, lo juzgó mal y por eso sufrió el mal de Saraat. O sea que el mal de Saraat puede tocar a cualquier persona. No existe nadie que sea lo suficientemente, por decirlo así, privilegiado como para no sufrir de ese mal. Cualquier persona lo puede sufrir porque cualquier persona es pecadora y puede cometer el pecado de la Lashon Hara y otros que son los que acarrean este mal. ¿Por qué las luces de la menorá debían alumbrar hacia adelante? La Torá no lo dice, simplemente que fue una instrucción del Eterno. Pero si analizamos un poquito el texto, podríamos ver que la luz nuestra, ya como significado espiritual, debe ir siempre adelante. Nosotros debemos alumbrar hacia adelante porque hacia adelante es el futuro que nos espera. Lo de atrás no se puede cambiar, ya quedó así, pero lo de adelante sí podemos cambiarlo. Somos nosotros de quienes depende el futuro que ha de venir. Entonces la luz debe alumbrar hacia el camino que hemos de recorrer. Y esta es la explicación, digamos, espiritual que podríamos obtener de lo que es el mandamiento en sí mismo. ¿Por qué es tan importante la celebración de la fiesta de Pesaj? Por muchas razones. Porque ella marca el comienzo del pueblo de Israel, oficialmente, si así se quiere el término. Es un hito en la historia del pueblo de Israel porque al salir de Mitzrayim se celebró Pesaj. Y esa fue la ocasión en que el Eterno le dio el primer mandamiento al pueblo de Israel en cuanto al conteo de los primeros meses del año. Y la fiesta de Pesaj se celebra en el primer mes. Además, es la fiesta de la redención de nuestro pueblo. Nuestro pueblo estaba esclavizado y ahora es libre. Pero también podemos decir que nosotros, quienes tenemos el privilegio de profesar la fe en Netzarita, estamos muy gozosos cuando celebramos Pesaj, porque también recordamos el Corbán expiatorio del Mashiach en la fiesta de Pesaj, para que pudiéramos tener acceso al Eterno sin ningún tipo de pecado, porque todos fueron pagados por Él.
nos referimos específicamente a los pecados intencionales. Entonces la celebración de la fiesta de Pesaj tiene muchos carices, tiene muchas formas de verlo y todas son importantes y le agregan un gran contenido profético, pero también de santidad a nuestras vidas, y por ello debemos siempre recordarla. Entonces la fiesta de Pesaj para nosotros es algo que es definitivo en los planes del Eterno para nuestra vida, en cuanto a lo que tiene que ver con la redención del pueblo de Israel de Egipto y la redención de nuestros pecados. ¿Por qué hay la oportunidad de celebrar Pesaj en el mes siguiente? Esto es una forma de mostrar misericordia por parte del Eterno, ya que hay personas que físicamente no pueden estar presentes por algún tipo de circunstancias. Él permite que se pueda celebrar Pesaj en el segundo mes. Es con la única fiesta que sucede algo similar. Un acto de misericordia porque el Eterno quiere que nosotros recordemos la redención de la que fuimos objeto desde Misraim, y también en el caso de Yeshua, nuestro Rebbe, nuestro Redentor, la liberación, la redención de nuestros pecados intencionales. ¿Por qué los sabios consideran que los versículos 35 y 36 del capítulo 10 forman una parashá aparte? Bueno, ellos consideran que estos dos versículos le quitan continuidad en cierta forma a los versículos que le preceden y a los que le siguen. Es como se dice en informática, un copy-paste, pero no exactamente esto. Están puestos ahí no por capricho, pero no tienen continuidad con los demás versículos. Por tanto, se piensa que formarían una parashá aparte, aunque esto no nos quita ni nos pone más santidad, sino simplemente es un dato curioso que los sabios han analizado durante siglos. ¿Para qué se hacía el ritual de purificación de los levitas? Los levitas eran la tribu del sacerdocio y por lo tanto tenían que tener una pureza especial para hacer el servicio en el Mishkan. Entonces, el ritual de purificación lo que hacía era oficializar, por decirlo así, el estado de pureza con el que debían ministrar los levitas dentro del santuario. Esto era especialmente para ellos, porque eran los que oficiaban como intermediarios entre el Eterno y el pueblo. ¿Porque el servicio de los levitas comenzaba a más temprana edad que el de los demás hombres? Lo que sucede es que los levitas no iban a la guerra, entonces los demás tenían que tener hombres fuertes ya suficientemente bien desarrollados para poder enfrentar las batallas que Israel tenía que vivir en el desierto. En cambio, los levitas tenían una vida un poco más tranquila porque se dedicaban específicamente al servicio en el templo, entonces no tenían que tener las características físicas de las demás personas. Entonces, por eso la edad más temprana que las de los demás hombres. Porque el Mishkan de día era cubierto por una nube y de noche era cubierto como con un fuego. Esto tenía que ver con la promesa del Eterno de permanecer entre todo su pueblo. De día, una nube que era muy visible, así como de noche, una columna de fuego. No es que la columna de nube o de fuego fueran el Eterno mismo, sino una señal de que la presencia de Él estaba constantemente con el pueblo de Israel. ¿Porque el suegro de Moshe no continuó su camino con él? Según lo que dicen nuestros sabios, y tiene mucho sentido, el suegro de Moshe no continuó con él no porque no quisiera seguir disfrutando de las bendiciones del Eterno, sino más bien para mostrar las bendiciones que el Eterno había prodigado a Israel, de manera que su pueblo también pudiera adherirse al Eterno, como si fuera parte del pueblo de Israel. Quería adherirse a la Torá, entonces eso era lo que él quería enseñar a su pueblo. ¿Porque el Eterno trae tantas codornices al pueblo? Porque el pueblo se estaba quejando demasiado. De hecho, el pueblo tenía mucho ganado para comer.
pero estaban inconformes ni siquiera con Moshe, sino con el Eterno mismo que les había dado tantas bendiciones. Entonces el Eterno muestra su ira enviándoles codornices en exceso para que comieran hasta hartarse y de hecho tuvieran consecuencias negativas, para que se dieran cuenta que el Eterno siempre les iba a proveer, que el Eterno estaba con ellos y que no se justificaba tanta queja que tenía el pueblo con el Eterno. ¿Por qué Miriam tuvo que cumplir lo mismo que las demás personas que tenían Zaraat? Porque ante el Eterno todos somos iguales. No importa que la persona sea un rey, un sacerdote o alguien del común. Las almas ante el Eterno son iguales. Y Miriam, de hecho, que sabía más, debía exigírsele más. Por lo tanto, tenía que sufrir exactamente lo mismo que las demás personas al tener el mal de Zaraat.